Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo están el día de hoy? Amén, qué bueno, hermanos, gracias a Dios. Le voy a invitar que abra su Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 68. Salmo capítulo 68, y vamos a leer el versículo 19. Y de esta manera damos comienzo a esta escuela dominical. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que hoy podemos estar un día más aquí. Salmo 68, 19. Amén. Dice así la palabra del Señor: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Solo este versículo. Bendito el Señor, que cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Y este día no es la excepción, amén. No es la excepción, hermanos. Este día podemos ver la misericordia de Dios, su bendición, su mano de poder. Vamos a orar y presentarnos delante del Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta hora una vez más, Señor, porque nos permites estar en tu casa, venir, Señor, ante tu presencia. Mi Dios, estamos agradecidos. Cada día nos colmas de beneficios, cada día nos bendices, cada día, Señor, derramas tu gracia, Señor, sobre nosotros, y tu misericordia, mi Dios, ha sido extendida hacia nuestras vidas. Te damos gracias por ello en esta mañana. Pedimos bendigas esta escuela dominical. Bendiga, Señor, a cada uno de los oyentes en esta mañana, mi Dios, que abras nuestro entendimiento. Tu Espíritu Santo venga, Señor, a iluminarnos para poder, Señor, aprender tu palabra, para poder, Señor, entenderla. Mira, mi Dios, y que a su vez podamos ponerla por obra, Señor, y que esa palabra venga a traer frutos sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras vidas. Bendice a los maestros, a los alumnos, a los que están, Señor, desde su casa en esta mañana, cada uno, mi Dios, que cada uno seamos edificados. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Cantamos este canto y pasamos después de ello a nuestras clases. Quiero recibir tu amor y nada más. Por tu gracia, Dios, hoy tengo salvación. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real, tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real, quiero recibir hoy tu amor y nada más, y nada más. Gracias, Señor, por tu gracia, Dios, hoy tengo salvación. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real, tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real, tu amor es grande. Amén. Y porque grande es su amor, grandes son sus beneficios. Dios les bendiga. Así pasamos a nuestras clases. Hombre, con las pilas más recargadas hoy día domingo que qué, ¿verdad? Ahora sí desayunaron, hermanos. Un café, ¿verdad?
Allá no hay. Ok, esta pila está ya de bajada. A ver, Eric, cambia, mijo. Vamos a usar otra pila. No, no te preocupes, acá traigo pila. Ahora sí, ya estamos, ahora sí ya. Qué calor, ¿verdad, hermanos? Calor, frío, aire. Platicaba con una persona hace unos días y me decía que ella es de San Antonio. Y le digo, ¿y cómo están las cosas por allá? Salió de viaje. Me dice, bien padre, dice, allá el clima es muy diferente. Vale, pues. Digo, y qué curioso estar aquí en El Paso, Texas, vivimos de todo, ¿verdad, hermanos? Una semana puede estar haciendo frío, otro calor, pero en fin, así somos los que estamos aquí en la frontera. Esta semana, hermanos, vamos a dar continuidad a este tema que hemos estado desarrollando, que ya tenemos casi 6 meses, porque lo iniciamos a finales de enero. Una iglesia saludable. Y yo quiero recapitular la frase que he estado diciendo de vez en vez. El propósito de este tema, el propósito de estas clases en particular, más que aprenderlo, es que crezcamos y ejercitemos, practiquemos los principios que hace una iglesia saludable, hermanos. No perder ese sentido de la adoración, no perder ese sentido de rendir culto a Dios, de servir a Dios, no perder ninguno de los sentidos que tienen que ver con una iglesia saludable. Miren, hay un reporte que salió hace como 5 años, 7 años, si mal no recuerdo, que hizo una investigación a nivel aquí dentro de Estados Unidos, hermanos, en donde indicaban cuántas iglesias se abren y cuántas iglesias se cierran, porque sí hay reportes, son aproximaciones, y ese reporte indicaba que a manera estadística, de cada 1000 iglesias que se abrían de manera anual, es una estadística, se cerraban de 1800 a 2000, básicamente van en decreción. Y usted irá a decir, y bueno, ¿y por qué hay tantas iglesias? Es que en realidad antes había más, hermanos. Antes había más iglesias. Usted irá a decir, pero a cualquier lugar que paso, ¿veo iglesias? Sí, pero antes había más. Y una de las causas que los que trabajan, los investigadores, los que encuestan, dice que una de las causas por las que las iglesias decrecen o en su efecto desaparecen, se dividen, quiebran, truenan, como lo queramos interpretar, es precisamente al final del día por una iglesia que no está establecida de manera saludable, espiritual y bíblicamente hablando. No tiene nada que ver que el diablo la derrotó, ni tiene nada que ver que el sistema corrupto, no, es que la realidad es que una iglesia saludable puede avanzar y continuar independientemente del cambio de los tiempos. Una iglesia no saludable, lamentablemente, se enfrenta con muchas cosas que la van a debilitar. Y este tema tiene como propósito, vuelvo a repetir, conocer, estudiar, aprender, pero también practicar, que somos el cuerpo de Cristo y no lo debemos pasar por desapercibido. Así que continuamos con este tema de una iglesia saludable, en donde hemos mencionado que la iglesia saludable en realidad su modelo inició ¿en dónde, hermanos? En el día de Pentecostés. Fue un día ahí más manifiesto, más visible, en donde una vez que el apóstol Pedro lanza su primer sermón y lanza su segundo sermón y hay cambios, hay sanidades, hay impacto, hay milagros, pero sobre todo arrepentimiento. La iglesia, de acuerdo a muchos narradores y teólogos, y uno de ellos, o entre ellos Josefo, dicen que la iglesia comenzó a crecer de una manera exponencial, no como una moda, no como una fama, sino como la realidad de lo que representa el poder de Dios o el corazón de Dios para la vida del hombre. Así que veíamos en Hechos 2:36 al 47 que hubo ciertos rasgos que contribuyeron para que la iglesia no solo fuera saludable, sino como resultado fuera exponencial, creciera, aumentara.
Y ahora vamos a ver esta segunda parte que tiene que ver con lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta es la segunda parte en donde vamos a estar hablando qué es la doctrina o qué fue la doctrina, porque ya lo vimos la semana pasada, pero ahora lo vamos a ver desde la perspectiva Israel. ¿Por qué? Porque como ya lo he mencionado yo anteriormente, generalmente para poder conocer por qué la iglesia está en este lugar, está establecida, se encuentra dentro de la sociedad, porque es que la iglesia cree en una doctrina. Ustedes sabían que hay muchas personas que piensan que los pastores o las iglesias son fundadas humanamente hablando o en términos de ideología por algunos antiguos hermanos o por el mismo hombre, por el mismo fundador, en este caso el pastor o el representante. ¿Sí sabía eso, hermanos? ¿Sabía que hay personas que dicen no? Ahí agarran la Biblia y sacan palabras y les dicen lo que les quieren decir. No. La Biblia es un libro y como tal no pueden hacer que la persona viva de esa manera. Es un libro de historias, cosas que ya sucedieron. ¿Y sabía usted que cuando hablamos de la alta crítica, así es como se le conoce, la alta crítica en relación a la teología o el conocimiento de Dios, ellos argumentan mucho que el libro que nosotros tenemos en nuestras manos, como lo definió un hombre muy loco, Frank Kafka, dice que la fe es la peor cárcel que el hombre puede inventar. En donde él creía que el nombre de Dios era una manera de encarcelar el razonamiento del hombre y le impedía al hombre poder ser él mismo. El hombre, cuando tiene una doctrina, cuando tiene la palabra de Dios como la palabra de Dios, su guía a seguir, el hombre en realidad aprende a vivir diferente, hermanos. Y no solo a lo contrario, sino mejor que lo contrario inclusive. Hermana Carrera. Ese es un buen punto. Lo que sucede es que piensan con la mente natural y toda la palabra de Dios se tiene que interpretar desde la perspectiva de la fe. Y no porque creamos algo que digamos, bueno, pues vamos a echarlo al saco de la fe, dijo alguien por ahí, ¿verdad? No, lo que pasa es que cuando hablamos, la debemos de ver desde la perspectiva espiritual. Estamos hablando desde la perspectiva Dios hablándole al hombre, a su alma, a su interior. Entonces, vamos a ver brevemente el resumen de la semana pasada. Veíamos la introducción en lo que nosotros creemos. Posteriormente veíamos el significado de la palabra doctrina. Después veíamos quiénes recibieron la ley inicialmente. Lo vimos de manera general, que en realidad la recibió el pueblo de Dios allá en el monte Sinaí. Y posteriormente en las 613 leyes, como se le conocen en términos populares, que de ahí es donde se detalla lo que Dios quiere para la vida del hombre. Posteriormente veíamos por qué es tan importante para los judíos conocer la ley. Veíamos cómo en el corazón de Dios les deja a los judíos la importancia de hacerlo. Les marca que el conocerlo les va a traer una bendición, pero también el conocerlo y no ejercerlo les iba a traer otra reacción. Y luego posteriormente veíamos cómo la transmitían a sus próximas generaciones. Conocer la doctrina de Dios es algo fundamental dentro de la iglesia. Y a manera de introducción, yo quisiera, antes de entrar en clase, quisiera mencionar los cambios que se están mirando en la actualidad. Usted sabía que ya es algo muy común este comentario. Usted sabía abiertamente que estamos recibiendo un montón de cambios en cuestión de la ideología del hombre, ¿verdad? En donde afecta la sociedad, donde afecta la parte emocional, la parte sexual y viene terminando afectando la parte cultural, pero también viene afectando la parte sentimental. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque leía un artículo hace algún tiempo que decía un hombre que cómo se le puede hacer para cambiar una cultura. Y decía este hombre, bueno, para cambiar una cultura lo primero que tienes que hacer, más que negar lo que ya tienes en existencia, dice, tienes que cortar lo que está en la parte de amero atrás y comenzar a reescribir lo que quieres que ahora surja en adelante. Cuando este hombre daba esa opinión, me llamaba la atención porque en realidad es lo que estamos viviendo hoy en día, que Dios
a su pueblo, pareciera ser que ya se lo había advertido. Dios quería que el pueblo desde el tiempo antiguo tuviera una ley y que se la transmitiera a través del Shema, como lo veíamos, como lo transmitían. ¿Para qué? Para que cuando se encontraran a las diferentes culturas, ideologías, ciudades, pueblos, mujeres, porque lo que hacía cambiar a los tiempos antiguos a los hombres eran las mujeres. Yo creo que todavía, ¿verdad, hermanos? Hay una influencia muy poderosa. De repente las mujeres dicen, no, pues yo no hago nada, ¿verdad? Yo aquí nomás en mi casa. No, las más cerecitas dicen que son las más tremendonas, hermanos. Las que no hablan, dijo aquí la hermana Carrera. De tal manera que Dios ya le había advertido al pueblo que estuvieran el cuidado de que lo que ellos creyeran que Él ya se los había dado, lo deberían de proteger. Y yo creo que una de las cosas que la iglesia debe de tener como una alta prioridad, hermanos, es sostener lo que nosotros creemos. Es sostenerlo. Cuando me refiero a sostenerlo, me refiero a ejercitarlo, practicarlo, defenderlo, atesorarlo, guardarlo, compartirlo. ¿Qué más dijo usted, hermana Carrera? Tomarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos asentando un fundamento sobre nuestro hogar. Estamos haciendo un fundamento sobre nuestra relación con Dios. Así que esta semana vamos a ver cómo es que el pueblo de Dios, a pesar de que se les dio una ley, un decálogo, se les dio una ley mosaica, se les dieron mandamientos de parte de Dios, cómo es que este pueblo, cuando deja de creer en lo que Dios les dice, hay lógicamente un declive. Ahora, ¿por qué quiero sostener este marco histórico? Porque de eso va a tratar la clase. Sostener el marco histórico, ¿qué sucede cuando el hombre deja de creer en sus fundamentos? Porque esto es bien simple, hermanos. Nosotros como cristianos, una de las cosas, vuelvo a repetir, que tenemos que defender y proteger es en lo que nosotros creemos. Ahora, no por imposición, por convicción. No porque así nos dicen que debe de ser, no. Porque hay una relación entre nosotros y Dios y que la palabra de Dios nos lo enseña de manera textual a nuestro entendimiento, que nosotros debemos de llevarlo a la vida práctica. Así que vamos a dar esta parte final que nos quedó la semana pasada, que es la que vamos a resumir el día de ahora. ¿Qué sucedió al no practicar la ley de Dios? ¿Qué fue lo que le sucedió al pueblo de Dios cuando no practicó? Cuando dejó de creer y por ende dejó de ejercitar lo que debería de hacer. Uno dice aquí, el pueblo de Dios dejó de creer, de practicar, de obedecer la ley. Y esto trajo trágicas consecuencias. Uno, comenzaron a hacer lo que mejor les parecía. ¿Sabía usted que cuando una persona deja de creer en algo que tiene dentro de sí como convicción, lo deja de creer, de ejercitar? ¿Sabía usted que es la oportunidad para que se divida el pensamiento, hermanos? Porque ya no se está practicando ese principio, ese valor. Y por lo tanto, todo lo que está alrededor queda abierto a poder experimentarse o a poder conocerse. Y no es malo dentro de sus límites. El problema es cuando intercambiamos, y dice aquí el número 2, vamos a estarlos definiendo. Malinterpretaron el nombre de Dios. La palabra malinterpretar es que dejaron de entender qué era lo que Dios tiene para ellos. Y aquí yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa para usted malinterpretar? Aunque lo vamos a ver más adelante. Creer algo que no es lo que debe de ser. ¿Y por qué malinterpretamos? Ok, motivación, conveniencia. Porque no lo analizamos o lo dejamos de analizar. Porque hay una desconexión. Y esa desconexión creemos que todavía estamos bien, pero ya pasamos de pasar de estar bien a estar malentendiendo. Y toda malinterpretación termina como, hermanos, haciendo las cosas mal o en su efecto de manera parcial. Víctor. Esta es otra definición que yo también estuve leyendo, pero quise abrir las de los hermanos porque en realidad la malinterpretación
también se da en el curso de las cosas. Como por ejemplo, yo pensé que así era, lo olvidé, lo dejé de hacer. Pero una de sus definiciones principales es que nunca lo entendiste. Por eso cuando a veces la gente pregunta, ¿el pueblo de Dios entendió lo que Dios quería para ellos? Ahí va la respuesta. La respuesta es sí. Si no, ¿cómo fueron juzgados? Es como una persona, ahí le doy lugar, es como una persona, le dan una licencia. Al dársela se certifica que ¿qué? Que conocen los reglamentos. Y yo no sabía que aquí las rojas era que me tenía que detener, oficial. ¿Cómo le hizo y trae licencia? ¿Y cómo la sacó? No, pues es que sí lo leí, lo entendí, pero puede suceder las dos cosas. No lo entendió desde el principio o se le olvidó. Porque yo les voy a decir una cosa, hermanos. En realidad, ¿quiénes recuerdan el examen de la licencia? ¿Sí lo recuerdan, hermano Carreto? Todo, hermanos. No estoy bromeando, estoy hablando en serio. Voy a ser muy respetuoso. Si usted lo conoce todo, qué bárbaro, me da un pedacito de su memoria. Pero la verdad no es algo sencillo, porque tengo entendido inclusive que muchos lo truenan, ¿verdad? Y a pesar de que da muchas facilidades, pero muchos lo truenan. Pero bueno, hermano Carreto. Uh-huh. Ejercitarlo. Ese es un buen punto. Entonces, la malinterpretación, tanto como es porque nunca se entendió, porque es una de sus definiciones, pero también puede ser por un descuido y que posteriormente llegó tomando otro camino. Entonces, Víctor. A las 3 de la mañana, ¿verdad? Como de repente pasa. Entonces, ese es un buen punto. Y luego, ahorita lo vamos a ver, hermanos, cómo es que todo lo que estamos compartiendo ahorita, cómo en la vida cristiana, aun cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos lo que debemos de hacer y cómo debemos de vivir, hermanos, estamos hablando en términos generales. Qué curioso, hermanos, cómo de repente se puede vivir un cristianismo superficial, artificial, parcial, o un cristianismo malinterpretado, ya sea por una mala instrucción, pero no solo es por una mala instrucción, también es por la falta de entendimiento, o podemos estar aquí y no abrimos nuestro corazón para entender lo que Dios nos quiere decir. Hermana Carrera, nuestro hermano Daniel. Lo saben, pero no lo ponen en práctica. Sí, ok, wow, lo saben, pero no lo ponen en práctica. Ahorita lo vamos a analizar por acá. El asunto está, hermano, que recuerde que conforme pasaban las generaciones, si el Shema no se practicaba apropiadamente, se iba desvirtuando, desvaneciendo, se iba haciendo ligero, se iba diluyendo, al punto que comenzaba a ser malinterpretado. De antemano, los primeros que escucharon a Moisés tuvieron en claro y lo recibieron de primera mano por boca de Moisés, que era lo que Dios quería. Pero a la falta de instrucción con el paso del tiempo, se fue desvaneciendo. Ahora, iremos a decir, ellos no tuvieron la culpa. En realidad sí, ambas partes, tanto como los padres por no transmitir apropiadamente el credo, tanto como los hijos por no prestar atención a la ley de Dios. Pero tanto como peca como el que mata la vaca, como el que agarra la pata, los dos terminan pagando el pato.
Pero vamos a ver más adelante ello. Exacto. Abrazar, inclinar. Es que ahí está el detalle, hermano Daniel, que vivimos una vida en términos cristianos con muchas interpretaciones y mi palabra muchas no estoy exagerando. Vivimos una era cristiana con muchas interpretaciones. Esto no es malo, esto no está tan mal. Gracias. Esto un día fue malo, pero ya no. Entonces, vemos que en realidad sí debemos de seguir practicando lo que creemos. Ahora, no me refiero a la antigüita en el concepto que vaya, que a veces se exageraba en un ejemplo, ¿verdad? Platicaba con una persona en sus días y me decía, ¿te acuerdas cuando no podías subir a predicar si no traías manga larga? Hubo una época en la vida cristiana, hermanos, en donde a los cristianos se nos impusieron no podíamos subir a predicar con manga corta y sin corbata. Olvídese, si alguien subía en playera, se rasgaban las vestiduras todos, ¿verdad? Es que nos reímos, pero es la verdad, hermanos. Ahora, a mí me preguntan algunos pastores conocidos míos, ¿por qué todavía usas traje? Y yo les digo, es muy simple mi respuesta. La razón es porque represento un mensaje muy importante y como tal lo quiero expresar. Así de simple, esa es mi respuesta. Por eso lo hago. Por eso no acostumbro a vestir como algunos, ¿verdad? El polo puesto, ¿verdad? Ya ve, no voy a entrar en esos detalles, pero le digo, cuando yo entro a una corte, yo no veo a un juez ahí fashion ni nada. Cada prenda que ese hombre trae es el simbolismo de algo. Ese manto negro tiene un simbolismo. Ese estrado tiene un simbolismo. La silla en un lugar tiene un simbolismo. La gente acá, el litigante, el fiscal, todo tiene un simbolismo para que la gente no olvide en dónde está plantada y qué va a suceder. La iglesia es igual, yo le digo a las personas. Hay un código de vestimenta, hay un simbolismo dentro de la casa de Dios que me tiene que recordar que no vengo a pasármela chévere, que vengo a traerle adoración a mi Señor y que no debo de olvidar que soy un adorador, que etcétera, etcétera, un representante y todos sus sinónimos, ¿verdad? Que hoy en día la ideología para poder vender un producto, para poder captar la atención, está muy personalizada, es muy punto y aparte, pero aquí dentro de la iglesia yo procuro marcar lo que la palabra de Dios me enseña. Respeta el lugar en donde estás, en toda tu manera de vivir. De hecho, el apóstol Pablo dijo claramente, le dijo a Timoteo, y que toda tu manera de vivir en santidad sea completa. Completa significa por dentro y por fuera, por arriba y por abajo y por todos lados, hermanos. Entonces, no soy del que dice por ahí, ¿verdad? Lo que Dios ve es el corazón. No se me ponga romántico, yo le digo a la gente. Dios también ve lo de afuera. Si nomás Dios viera el corazón, afuera seríamos un caos. Y la Biblia aparte dice que lo que está dentro del corazón es lo que se muestra de manera externa. Por lo tanto, es bien sencillo debatir esas ideologías de la actualidad. Hermano Daniel, perdón, hermano Víctor. Muy bien. En sus lineamientos. Sí. Sí. No. Casi, ¿verdad?
Entonces, esa es una buena manera de interpretar lo que estamos haciendo ahorita en este rasgo, en qué creemos. Porque yo decía la semana pasada, independientemente, muchas denominaciones que nos rodean, amistades, familiares que tienen otros credos, yo decía, el principal debe de ser Cristo como centro de la salvación de la vida del hombre. Que diferamos en ciertos asuntos, vamos a llamarlo que son interpretaciones, no a conveniencia, hermanos, pero son interpretaciones en donde ellos así lo consideran, pero mientras estén bajo el marco del límite de lo que Dios le establece al hombre, es totalmente correcto. Que a mí me guste usar corbata, yo no les he dicho a ustedes, hermanos, súbanse con corbata, ¿verdad que nunca se los he dicho, hermanos? Yo les he dicho, vistan apropiadamente. Así les he dicho a ustedes. Entonces, ahí vemos la flexibilidad, pero a la misma vez el límite y lo establecido por Dios, inclusive hasta en lo que nosotros creemos. Entonces, siguiente. Comenzaron a seguir a otros dioses. Dice que esto también fue algo muy cierto que le pasó al pueblo de Israel. Cuando se deja de creer en Dios como ser supremo, el pueblo de Israel comenzó a abrazar otras divinidades, que lo vamos a ver más adelante. Y después dice, debido a no practicar la ley de Dios, a olvidar en lo que ellos creían, los llevó al cautiverio como nación. Fíjese, hermano, estamos viendo trágicas consecuencias de dejar de creer en lo que Dios les dijo, Los llevó a caer en cautiverio. Cuando un cristiano deja, que lo vamos a ver más adelante, cuando un cristiano deja de creer, practicar en lo que él cree, hermano, ¿sabía usted que se aprisiona la relación con Dios? Por así decirlo, hermanos. Uno se aprisiona. Por eso es que hay cristianos que están atados, usamos esa frase, ¿verdad? Están atados a la pornografía, que hay un montón. Hay cristianos que están atados a su temperamento. El temperamento los barre y los mapea, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo? Bueno, es que sí sucede. Entonces, y posteriormente, para finalizar, fueron destruidos como nación. Esto es algo que cerró de manera trágica cuando dejaron de creer en lo que Dios les ha dicho que deberían de creer. Finaliza con un evento muy doloroso, que fueron destruidos. Ahora, no en su totalidad. Cuando hablamos de la expresión destruidos, estamos hablando de que fueron diseminados. Ya no estaban unidos. Pasaron ciertos eventos que al último, el mismo pueblo de Dios, ¿qué le pasó, hermano Daniel? Se tuvieron que dispersar en las diferentes. Pues, los dispersa Roma históricamente, pero ya venían también desde el Antiguo Testamento. Porque recordemos que en los tiempos de Jesús era un pequeño remanente, ya no eran el gran pueblo de Dios. Sí, entonces vamos a entrar en lo que nosotros creemos, pero bajo la perspectiva histórica, como el pueblo de Dios, al olvidar en lo que ellos creían, suceden estos eventos. Hermanos, esta parte de la escuela dominical que es historia o histórica, yo le invito a que lo observe, reflexione, imagine qué es lo que nosotros debemos de procurar en relación a lo que nosotros creemos. Hermanos, la fe de los hijos de Dios, la doctrina de los hijos de Dios en estos tiempos está muy comprometida, hermanos. Está muy comprometida, como usted no tiene idea. Creyentes que dicen, no, miren, les empiezan a rascar, como dijo el apóstol Pablo, que vamos a ver la semana que entra. Les empiezan a rascar el oído. No, pero aquella iglesia está bien suave. Allá sí te dejan pistear. El pastor no te dice nada, hasta te invita el pastor unas beers a su casa. No estoy bromeando, estoy hablando en serio. Y uno dice, ¿cómo? Sí, no hay problema. Si te divorcias no hay bronca. Ahí en la iglesia te vas a encontrar otra siervita. ¿Cómo? No estoy bromeando, hermano, estoy hablando en serio. Y los cristianos, como a veces yo uso el término metafórico, andan mordiendo hierba loca, las ovejas, y ahí se andan saliendo de los lugares en donde Dios los tiene, en donde Dios los está permitiendo crecer, aprender, servir, a lugares, lo digo con todo el respeto, pero como va, a lugares en donde lejos de buscar un crecimiento, se van al hoyo. Yo les he platicado en el Instituto a los Hermanos un caso, voy a ser muy general, un caso de un matrimonio cristiano que tuvieron que emigrar a otro lugar, y cuando emigran a otro lugar se cambian totalmente de doctrina, de iglesia y de doctrina, se fueron a otra denominación dentro del mismo cristianismo. Para no hacerla tan larga, en ese lugar les permitían beber, comenzaron a beber uno de ellos, yo estoy haciéndola bien general, ese beber se convirtió en una, en dos, en tres, así sucesivamente, hasta que el hombre
termina pues básicamente siéndole infiel a su esposa, se terminan divorciando. Él ahorita se volvió a casar y ella se quedó con sus hijos. Y todo fue causa y producto. Usted irá a decir, yo no estoy culpando a la iglesia, hermanos, pero fue causa y producto por el cambio de doctrina. Eso sí, conversando con esta persona, yo sí le dije, si tú te hubieras quedado en tu iglesia, en donde tú estabas inicialmente, posiblemente no te hubiera pasado esto. Que él tuviera ganas de conocer o de explorar otros asuntos bíblicos, si se los hubiera llevado al pastor, el pastor lo hubiera aclarado, el pastor lo hubiera instado, lo hubiera aconsejado, lo hubiera abrazado. Pero debido a que ya no estaba ese credo, debido a que ya estaba muy abierto el debate del beber vino o no beber vino, le dije, no lo supo controlar porque el pecado no se puede controlar. Le dije, jamás vamos a controlar el pecado, es una gran mentira. Le dije, el diablo lo aprovechó, lo debilitó y lo terminó en esas condiciones. Pero a pesar de que ya había comezón, hermano Daniel, porque sí estoy de acuerdo con usted, ya había comezón, el hecho, hermanos, ¿quién no tiene comezón de repente, verdad? Estoy hablando espiritualmente hablando, no digo, todos tenemos comezón, es porque el diablo lanza dardos, porque la carne es débil. Pero qué bonito es cuando podemos visitar un altar, cuando Dios nos habla a través de una sana doctrina, cuando usted va con el líder, cuando usted va con el pastor, con un diácono, y usted conversa algo. Oiga, mire, estoy viendo esto, y le dan a uno un consejo direccionado, genuino, bíblico. Y uno dice, me hacía falta que alguien me recordara esto. Ahí es lo bonito de esto, hermano. ¿Por qué? Porque se sostiene una doctrina. Pero en fin, ahora, vamos a entrar en cada uno de ellos para dar continuidad. Dice aquí, comenzaron a hacerlo como mejor les parecía. Esta es la frase célebre que se encuentra en Jueces 17:6. Si alguien me ayuda, por favor, dice: el pueblo de Dios comenzó a crear sus propias convicciones y las instrucciones divinas fueron removidas, a lo que esto trajo como resultado una manera de pensar antigua. Mire, cuando una persona cambia su manera de pensar de algo malo a algo bueno y abandona ese hábito bueno, lo más probable, ¿a dónde cree que se va a inclinar a volver a pensar? A lo mismo de antes. Jueces 17:6, por favor. O sea, traducido al mexicano, ¿verdad? Cada quien hacía lo que le pegaba la regalada gana, como se escucha a los mexicanos. El pueblo de Dios, ya no estaba Moisés, ya no había jueces, porque después de Moisés pasa Josué, y Josué es el último caudillo, y después de que muere Josué, allá capítulo 24, que reparte las tierras y le dice al pueblo escogido, sois a quien sirváis, y sigue la historia cronológicamente hablando, entra el pueblo de Dios, posee ciertos sectores de Canaán, y luego el pueblo de Dios, al no tener ya un caudillo y mucho menos a un estadista como Moisés, ¿qué sucede? Se empieza Dios a levantar jueces para que no se olvidara la ley de Dios. Cada uno de esos jueces trajo historia para poder sacar del hoyo al pueblo de Dios al que se metían cada vez que desobedecían la palabra, la ley de Dios. Y cada juez tenía una representación de una esperanza de Dios, una oportunidad de Dios. Pero hubo un punto, como acabó de leer nuestro hermano Alex, en donde ya no quisieron, ya no había jueces. El 13º juez ya había muerto, por así decirlo, ya había muerto. Y el pueblo ahora ya estaba a la merced de un pensamiento propio. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Hermanos, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios como nuestra regla de fe y conducta, esa es la que nos dirige a nosotros. Cuando dejamos de creer en ella, de ejercitarla, de practicarla, nuestra mente vuelve al pasado. Y dice aquí, ¿cómo pensaron entonces? Como vivían en Egipto, porque ya tenían una idea, donde fueron criados en esa cultura en parte. El olvidarse de Dios es estar viviendo no solo una manera propia, sino una ley incompleta. Y una ley incompleta, ¿qué dice ahí? Ya no es ley. Ya me imagino, ¿verdad? Que alguien se pasa la luz roja, lo para la policía. Oiga, ¿sí sabe por qué lo paro? La respuesta típica, no. Lo paro porque se pasó la luz roja. Y luego que usted le argumenta al policía, pero mira, me traigo el cinturón de seguridad puesto. ¿Sí entiende mi punto, verdad?
Iba a la velocidad, es más, todavía me la crucé en rojo, pero 4 millas abajo del límite. Ya imagino al policía, ¿verdad? Que le va a decir a uno, qué bárbaro, por esos 2 puntos a favor, le ganaste a este punto en contra, te puede decir. No, el policía simplemente va a decir, aunque vayas con tu cinturón y aunque vayas al límite por el hecho de haber cruzado, ya violaste la ley, ya la transgrediste, ya estás prácticamente con un problema encima. De la misma manera el pueblo de Dios, fíjese que no se olvidaron completamente de Dios, hermanos. Había rasgos en ellos que todavía tenían conocimiento de la ley de Dios, pero era imparcial. Era parcial, perdón, era en partes. Dice aquí, el no tener doctrina nos lleva a un pensamiento sin Dios. Se escuchará muy pleno el comentario, pero es verdad, hermanos. No podemos tener un pensamiento en donde digamos, yo creo que la doctrina de ahora va, yo creo que Dios me ama mucho. Ah, pero yo no creo que Dios me vaya a condenar. No, Él no es malo. Es que tenemos que creer la Biblia completa, ¿verdad? Víctor, y luego nuestro hermano Carreto. Sí. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, intentaron llevar la vida doble, ¿verdad? Que es lo que hoy en día también muchos lo practican. Hermano Carreto. Sí. Políticas. Uh-huh. Y sí. Sí. Y fíjese que ese es un asunto bien interesante porque cuando se trata de lo que creemos, Dios dirige nuestras vidas, pero está el famoso juego de palabras, ¿verdad? Sí. Sí.
Ujú. Y fíjese que la Biblia, a pesar de que encuentra uno diferentes sucesos como los que usted acaba de mencionar, la Biblia está entrelazada bajo un mismo pensamiento, porque de hecho el apóstol Pedro dijo que la Biblia tiene una sola interpretación y el Espíritu Santo es quien inspiró a los santos hombres de Dios. Que nosotros ahondemos, flexibilicemos, abramos límites, extendamos límites en relación a la palabra de Dios o la acomodemos, la Biblia claramente nos advierte a nosotros los maestros y pastores. Dice que pues, entre más sabemos, asumimos mayor responsabilidad, y algo bien peligroso aquí es que vamos a ser juzgados por Dios como pastores y maestros, hermanos. Vamos a ser juzgados por Dios en el sentido de que, sí, en el sentido de que los que enseñamos, los que predicamos, los que aconsejamos, hermanos, debemos de ser bien cautelosos, temerosos, hablar por fe, hablar por inspiración bíblica, porque vamos a ser juzgados, hermanos. Es como, aquí no estamos cometiendo el error de enseñar a alguien a poner mal el techo, ni a decirle a alguien que en vez de decirle cómo bajar de peso, subió de peso, o en vez de hacerle un bien para ganar más dinero, terminó perdiendo. Aquí estamos hablando del alma de la persona. Entonces eso es más peligroso, y sí debemos ser muy cautelosos en relación a su comentario, muy apropiado. Betty. Moral que está cambiando mucho en la actualidad, y no solo en Latinoamérica o en este continente, sino a nivel mundial. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, hermanos, si lo digo abiertamente a manera de comentario, quién se iba a imaginar que Israel, siendo el pueblo escogido por Dios, la nación escogida por Dios, emitiera un comunicado que ellos ahora están abiertos al movimiento LGBT? ¿Quién se iba a imaginar, verdad, en un lado de la cultura, del otro lado del mundo, en donde al parecer todavía son más rígidos? Pero bueno, la cultura, la moral está cambiando, y ahí es en donde los hijos de Dios debemos de mantener nuestro credo sólido, hermanos. Siguiente, dice, malinterpretaron el nombre de Dios. Esta es la historia, 1 Samuel capítulo 4, esta es la historia, hermano, donde el pueblo de Dios sale a la batalla. Recordemos que una vez que mueren los jueces, ¿a quienes después Dios levanta? Levanta reyes, pero antes de los reyes hubo un espacio. ¿Quiénes fueron? Exacto, sacerdotes, jueces. ¿Qué sucedió en este espacio? Esta es la historia en donde la Biblia enseña que el pueblo de Dios estaba peleando contra los filisteos y estaban perdiendo. Así que dicen por ahí, resumo brevemente la historia, si usted no la ha leído, ahí está 1 Samuel capítulo 4. El pueblo dice, van a traer el arca, en otras palabras, la representación de Dios. Llega el arca a la zona de batalla y el pueblo de Dios se emociona. Ahora sí Dios nos va a ayudar. Y le dijeron los filisteos, el arca. Y los filisteos, a pesar de que sabían lo que representaba el arca, aún así dice la escritura que ellos se armaron de valor. Y el pueblo de Dios, teniendo ahí el arca, pensando que Dios les iba a dar la victoria, Dios no les da la victoria, sino todo lo contrario. Surge la frase célebre Icabod, que es cuando llega el mensaje al sacerdote y le dicen a él, ¿sabes qué? El arca fue cautivada, fue aprisionada. ¿Cómo? Esta historia enseña algo bien interesante. El pueblo de Dios malinterpretó el arca, lo que creían. ¿Cómo lo malinterpretó? Lo comenzaron a ver, dicen algunos teólogos, como un fetiche. Como que por el hecho de portarlo, ahí les daba la oportunidad de que a Dios iba a estar con ellos. Miren, hermanos, yo recuerdo hace muchos años, para ya entrar en este punto, hace muchos años que decían por ahí que si te daba miedo en la noche, agarraras la Biblia y la abrazaras.
Se ríen, pero saben que es cierto. Ay, permítame, le oiga. Y yo recuerdo, hermano, que uno, o sea, caminaba con la Biblia así. Ahora, es que es gracioso, pero como si el hecho de traerla en la mano, no, ¿verdad, hermanos? Crecemos, maduramos y nos damos cuenta que es palabra de Dios, pero es un libro impreso como cualquier otro libro. Me refiero que pasa por una imprenta. Y en realidad, el hecho de traerla en la mano y hacerle así, en realidad no hay ningún poder que ejerza, hermanos, porque si no se vería como un fetiche. Lo que está dentro de ella, el obedecerla, es lo que hace que Dios respalde su palabra. Entonces, esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y luego al comentario de nuestro hermano y luego ya entro en la lectura del punto. Volvía. En los diques. Uh-huh. Ok. A ver si se le olvida. Bien. Dijo alguien, la misericordia de Dios es misteriosa. Ahora, era un pensamiento, pero en la madurez en Cristo nosotros comprendemos que la realidad es que esto no es así, hermanos. Entonces seguimos, ahora vamos a entrar en el punto, ¿verdad? Dice, el hecho de conocer el poder de Dios, cómo actúa Dios y aún así haber visto la respuesta de Dios, esto no significa que Dios obrará a favor de alguien. Recordemos que no es suficiente con el conocimiento y los recuerdos. Es necesaria una vida en obediencia a su palabra, donde se cumple conforme a su ley, y en nuestros corazones está la palabra de Dios. La malinterpretación surge cuando dejamos de leer y ejercitar su palabra. Miren, cuando nosotros abrazamos en lo que nosotros creemos, el hecho de saber y contar y recordar, en realidad es solo una memoria y un conocimiento. El pueblo de Dios, trágicamente, vieron el arca y han de haber dicho, ahora sí Dios con nosotros. Pero el arca solo era una representación de la revelación progresiva de Dios, para que supieran que Dios iba con ellos, para que el hombre en cuestiones progresivas de la revelación de Dios, el hombre comprendiera cómo actuaba Dios. El hombre dejó de ver cómo actuaba Dios por el hecho de dejar de practicar lo que Dios les había dicho. Ahora, ¿por qué perdieron? ¿Porque se llevaron el arca? ¿Por qué perdieron? Porque ya la relación con Dios ya había cambiado. Entonces, este es otro evento trágico que sucedió. Este es Hechos 19:15, la historia donde se acerca aquel hombre, ¿verdad? Y quiere liberar a un endemoniado. ¿Y qué le dice el endemoniado? Conozco a Jesús, ¿y tú quién eres, verdad? Se cometió la imprudencia. Siguiente. Comenzaron a seguir otros dioses. Es otro evento trágico que sucede en la falta de conocimiento. Dice de la siguiente manera: el tener otros dioses ya es el hecho de reemplazar a Dios o agregar otras deidades. Es reprobable para Jehová, aún dejándolo en claro en el Shema y en la misma ley mosaica. La idolatría no solo es una deidad hecha por el hombre, como de acuerdo al libro de los Salmos, sino aún la idolatría moderna. Es todo aquello que ocupamos, dependemos, depositamos nuestra confianza como si fuera nuestra solución. Miren, al pueblo de Dios se le dejó en claro
Este es el Shema. Y uno de los 4 puntos de la oración del Shema, ¿cuál era? ¿Cuál es el primero, de hecho? Jehová Dios, ¿qué? Único es, uno es. El pueblo de Dios dejó de creer. ¿Y qué comenzaron a hacer? Como decía ahorita nuestro hermano Daniel, nuestro hermano Víctor, no sé quién hacía el comentario, que iban y servían a Dios, pero después se daban la media vuelta y ¿qué decían? Pues como decimos por ahí, ¿verdad? Los mexicanos, pues para que amarre, ¿verdad? Oiga, como de repente la iglesia popular, como tiene tantos hombres canonizados, que usted le pregunta a alguien, mira, yo le estoy pidiendo a San Juditas, pero también a San Peter para que amarre. Si uno no, el otro lo ayuda. Esa comedia que nosotros la vemos de esa manera, hermanos, eso a veces sucede en la vida cristiana. Cuando nosotros dejamos la dependencia plena o total de Dios, ahí es cuando nosotros buscamos la ayuda de Dios. Y precisamente segundo libro de los Reyes, capítulo 17 al 20, nos habla cómo el pueblo de Dios sí servía a Dios todavía en parte. ¿Pero qué hacía? Recurría también a otras deidades. Una de las cosas que Dios no perdonó, que Dios cerró completamente del pueblo de Dios, es que dividieran su corazón. Betty. Y no solo Dios verdadero, un solo Dios. ¿Sabía usted que la gran mayoría de las religiones paganas, históricamente hablando, tenían muchas deidades, hermanos? No era una sola. Por ejemplo, los egipcios, ¿cuántas deidades tenían? Montones. Voltea a ver los filisteos. Los filisteos no solo tenían al dios Dagón. Dios Dagón era corto. Los amorreos tenían un montón, los jebuseos tenían un montón. ¿Por qué? Porque el hombre creaba y creaba y creaba para su satisfacción. Y algo que caracterizaba al pueblo de Dios es que el pueblo de Dios solo tenía un solo Dios. Vete. Ah, sí, ¿verdad? Ah, es muy obvio. Señor, te estoy pidiendo que me ayudes, pero por si no, yo me encargo, no te preocupes, Señor. Por si se te falta algo, ¿verdad? Si algo es molesto, hermanos, en que se encuentra en el carácter de Dios, no solo es que el hombre quiera ayudar a Dios, que el hombre no confía en Dios. De hecho, hermanos, escuchen lo que le voy a decir. Se escucha severo, pero es bíblico. Es un insulto para Dios que nosotros dudemos. Es un insulto. Figúrese que le diga a su hijo, usted que le diga a su hijo, mi hijo, este verano te voy a llevar a Wet n Wild. ¡Ah! Y lo que le voltea al hijo, ¿y si vas a poder, papá? ¿Si vas a poder? Y luego lo ve de pies a cabeza. No creo. ¿Cómo se sentiría? Usted aquí se ríe, pero ¿cómo se sentiría que le dijera eso a su hijo? Cuando nosotros dudamos de la voluntad, del poder, de la dirección de Dios, es un insulto para Dios, hermanos. Por eso mire, por eso dijo el apóstol, ¿verdad? Que el escritor, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sabe por qué? Porque no hay razón para dudar. La fe cuando se divide, hermano, es peor que un incrédulo. Fíjese lo que estoy diciendo. La fe cuando se divide es peor que un incrédulo. Por lo menos el incrédulo no cree para nada. Pero que el que divide la fe, el que le pone 50-50 o 90-10, está terrible. Víctor, con usted termino. Ni caliente, sino por el hecho. Es por eso que a veces yo digo a manera de juego, y con esto termino, que el cristianismo es como la mafia. Yo le he compartido a algunos. Es como las gangas, ¿verdad? Una vez que te metes, te sales y el chanclotas te hace pedazos, hermano. Así de simple. Así que mejor es andar bien derechitos y bien al tiempo, ¿verdad? Bien calientitos. ¿Por qué? Porque así es la vida cristiana. Por eso es que en realidad cuando uno viene a Cristo, uno se tiene que meter completamente, hermanos, a esto. ¿Por qué? Porque es muy duro. Es como el que se casa, ¿verdad? Pasa un mes y luego lo ven en el trabajo todo derrotado, ¿verdad? Te dije, ¿para qué te casas? Ya sé, ¿verdad? ¿Para qué me casé? Ya, si estamos casados, pues ya ni modo, gocémonos. Alégrese, regocíjese.
Ándele, dígame lo que está pensando. Pues sí, no tengo de otra. Yo también, no se preocupe. Pero vale la pena mejor estar alegres, hermanos, que estar todos divididos, ¿verdad? Con usted termino ya, Betty, ya terminé, se me acabó el tiempo. Ya me sonó la chicharra. En la India, sí, hay muchas deidades, miles de deidades. Así, pues a proteger. Pero ahí es donde está la experiencia. Y de hecho Estados Unidos tiene dioses, pero son dioses modernos. Ahora, tenemos dioses, deidades y tenemos dioses modernos, hermanos, también. Miren, aquí es bien raro que usted encuentre un hermano que le diga, ayúdeme a orar para que Dios me dé trabajo. Ahí van al desempleo, ¿verdad? Ayúdeme a orar para que pueda comprarle leche a mi familia. Ahí le dan su EBT. Ayúdeme a orar para llevar a mi hijo al dentista. Ahí está el Medicaid. Ayúdeme a orar para poder ir al doctor. Ahí le hablan al 211 y llega un camioncito azul. Aquí mis queridos pueblo americano no ocupa mucho la fe, ocupa mucho el 211 y el 911 y los programas sociales. Por eso es que la fe en este país, lo digo con tristeza, pero con mucha realidad, la fe en este país por eso está de cristal, se quiebra muy rápido. O la pastillita, allá en México, allá nos enseñaron a orar, no exalto a México, me refiero a la necesidad. Yo sí sé lo que es pasar y tener que sentarte en el tanque de tu carro y pedirle a Dios que te supla porque no traes. Infinidad de veces yo me paraba enfrente de mi tanque y le decía, Señor, si no prende el carro, Señor, me quedo. Sí. No, le voy a decir lo que dicen. Dicen así, hermano Carreto, yo no voy a cambiar. Exacto. Ahora, y eso es muy cierto, debe ser el siguiente escalón. Hermanos, tener todas estas bendiciones, beneficios que el gobierno da, gloria a Dios, pero eso nos debería de inyectar más amor, agradecimiento, compromiso en nuestra relación con Dios, lejos de hacernos más, más materialistas, ¿verdad? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, hermanos. Ya la semana que entra continuamos. Allá las iglesias, las paredes de las iglesias allá en México están construidas a base de tamales y muchos esfuerzos, muchas masadas y muchas gorditas, enchiladas. Las de aquí, pues ya un poquito diferente, ¿verdad? Allá ya nomás se vienen para acá, ya no saben hacer tortillas de harina, hermano Carreto. Dicen que ahí está matas. Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios, hermanos, en esta mañana. Le quiero por aquí a nuestra hermana Laura si nos despide en oración.